Quiero dar una explicación brevemente porque la semana pasada un hermano por ahí me abordó con una pregunta y esta pregunta me la hizo a través del Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Le voy a dar lectura rápido. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre se echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, nuestro hermano por ahí me hizo una pregunta, porque siempre hemos recomendado de que la gente busque personas que estén capacitadas para predicar la palabra de Dios, porque hoy en día, desgraciadamente, hay muchas divisiones en las iglesias, muchas divisiones. Hay personas, y lo voy a decir públicamente porque estamos transmitiendo, ¿verdad? Hay personas que se saben un versículo, dos versículos, y como tienen el arte de hablar, piensan que porque pueden explicar cualquier obra literaria, piensan que entonces ya están capacitados para predicar la palabra de Dios. Y no es así. Primeramente le expliqué al hermano, ¿verdad? Porque me dijo: pero ¿qué hay de estos versículos, pastor? Entonces yo le dije, ¿verdad? Porque está establecido así. Jesús le dijo a quiénes: a toda la multitud. Esto lo aconsejó cuando estaba predicando en el monte o cuando estaba con las multitudes. No, esto se lo dijo a sus discípulos, y los discípulos fueron capacitados por Jesús 3 años intensamente, 24 horas al día. Comían con él, dormían con él, se bañaban con él en el río, andaban por todas partes. Pedro tuvo que ser capacitado a los pies de Jesús, al contrario de Pablo. Pablo no tuvo que ser capacitado por Jesús. A Pedro sí necesitaba tenerlo ahí 24 horas para capacitarlo, pero a Pablo no lo capacitó. Jesús necesitaba tener a Pedro en sus pies para poder capacitarlo, pero a Pablo lo capacitó de otra manera totalmente diferente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, capacitó a los 12 discípulos, sí. ¿Cuánto? 3 años, 24 horas. Tuvieron que tener una preparación. Pero ¿hasta cuándo estuvieron listos para entregar su vida por Jesús y por el evangelio? Hasta que vino el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ellos estaban preparados. Una persona, para que pueda ministrar la palabra de Dios correctamente, tiene que tener una preparación, y después de la preparación tiene que tener esa cobertura del Espíritu Santo, tiene que ser lleno de ese poder del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando una persona que es capacitada en la palabra de Dios y es llena del Espíritu Santo, va a tratar de hacer todo lo correcto a través del Espíritu Santo. No va a manipular, no va a abusar de la gente, ni de la fe de la gente. Fíjese, le voy a decir algo. Una cosa es vivir por fe y otra cosa es vivir de la fe. Y la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. No de la fe, por la fe. Por la fe que tiene la persona, no de la fe de la gente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces hay mucha gente que manipula. Ay, es que... Y se lo digo porque, a ver si no me regaña mi esposa. Se lo digo porque yo vengo de un ministerio donde pisas una línea muy delgada, donde si no tienes cuidado puedes manipular de la gente. Entonces yo vi muchos ejemplos de manipulación. Vi muchos ejemplos de cómo le sacan el dinero a la gente. Y todo lleva a una manipulación para sacar dinero.
Por eso la persona necesita capacitarse y recibir el poder del Espíritu Santo para usar la palabra bien, como dice la Escritura. Procura presentarte diligentemente delante de Dios, aprobado como obrero que no tiene de nada que avergonzarse, que usa la palabra de bien. Entonces, Dios nos dice que nos presentemos delante de Él, aprobados, no desaprobados. ¿Cuánto dice amén? Siempre uno, y no solamente el que ministra, sino que todos en general, pero cada quien tiene su responsabilidad. La responsabilidad de la hermana Moreno, nuestra hermana Berito, es llegar a adorar a Dios y ser un punto de contacto entre el pueblo de Dios y Dios. Los lleva a una alabanza, a una adoración, le ofrece olor agradable, grato delante de Dios. Esa es su responsabilidad, como la de Hannah. Por ejemplo, el hermano Roy Moreno, su responsabilidad que es tocar el bass, ¿verdad? Un levita, está tocando para Dios. Entonces, esa es la responsabilidad de ellos. Mi responsabilidad es presentarme delante de Dios, ¿para qué? Para exponer la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para educar al pueblo de Dios en su palabra teológicamente. No bajo un cuento, ni una revista, ni bajo otro pastor que sale en YouTube y me lo requemo ahí. No, yo tengo que escudriñar las Escrituras. Él escudriña mi corazón, yo tengo que escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para que Dios me revele qué es lo que le quiere hablar a este pueblo en específico, que es el que más me interesa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo voy a otro lugar a predicar, hay veces que yo ya llevo un mensaje estipulado, porque tú puedes predicar el mismo mensaje en 100 iglesias diferentes. Y eso es tranquilo. Pero cuando ya llegas al lugar y empiezas a ver el ambiente, se empieza a mover el Espíritu Santo, dice el Señor, no, eso no vas a predicar. Vas a predicar de esto. Y muchas de las veces me ha tocado predicar cosas que casi estoy seguro que si no fuera por la gracia de Dios, me echaran a patadas del lugar. Y yo, pero Señor, es la primera vez que vengo aquí, ¿cómo les voy a hablar de eso? No van a querer que vuelva. Pues tú vienes a hacer un trabajo mío, no tu trabajo. Tú eres el mensajero, yo doy el mensaje. Esfuérzate y sé valiente, ándale. Y me ha tocado, gracias a Dios, y solamente en una me pararon la predicación. ¿Te acuerdas, Ana? En Los Ángeles. No me corrieron, pero me pararon la predicación. Pero no les gustó lo que les estábamos diciendo de parte de Dios. Pero ese es en el único lugar que me han parado la predicación y me dan ganas de decir el nombre del ministerio, pero no. Entonces, se necesita una capacitación para que puedan hablar, predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Yo le decía al hermano, mire, Jesús ministró y preparó a los 12 discípulos, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Él me decía, pero ¿qué dice aquí, pastor, que estas señales seguirán a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Sí, cualquiera puede orar por su hermano, cualquiera. La palabra de Dios dice, no tiene nada que ver con la enseñanza. Primero les dijo, ir y predicar el evangelio a toda nación y a toda criatura. Y después le dice, ¿verdad? Y estas señales seguirán, ¿a quiénes? A los que son enseñados, a los que son capacitados. Y no solamente son los ministros, cualquier persona que sea capacitada en la palabra del Señor tiene el poder. ¿Por qué? Porque las señales seguirán a los que creen. Usted puede orar por quien sea, pero usted tiene que tener cuidado de que quien sea ore por usted. Usted no quiere que ore quien sea por usted. Usted quiere que ore una persona consagrada a Dios, que sepa lo que está haciendo. A mí me tocó personas que oraban por mí que no tenían la capacidad y no me daba cuenta en ese momento porque no tenía un crecimiento en la palabra del Señor y un crecimiento espiritual. Hasta después que fui estudiando me di cuenta que muchas personas que oraron por mí estaban fuera de esa capacidad. Y yo por no saber, pues bueno, ¿verdad? Dejaba que oraran por mí, pero no estaban preparados para orar por mí.
No de cualquier persona usted debe de dejarle que oren por usted o por sus hijos. Tiene esa persona, al igual como un doctor, usted no va a permitir que un doctor, una enfermera, ¿verdad?, le haga una cirugía a corazón abierto. Usted quiere que el doctor le opere. ¿Cuántos dicen amén? No un enfermero. ¿Cuántos dicen amén? De la misma manera es así, esto es espiritual. Nosotros los ministros somos como los doctores, pero no nos encargamos del cuerpo físico, nos encargamos del cuerpo espiritual, de sus deficiencias a lo mejor espirituales, el rencor, el resentimiento, que vienen siendo cánceres, diabetes espirituales, artritis espirituales, ¿verdad? Hay muchas de las veces que nosotros decimos, bueno, es que tengo necesidad de un trabajo, necesidad de ser sano, necesidad de... Y siempre las oraciones son así. Y dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces, todas esas son añadiduras. La verdad, deberíamos de pedir oración. Por ejemplo, aquí con mucho respeto se lo decimos a la gente que se conecta y de repente manda mensajes en privado pidiendo oración por algo específico. Eso no es realmente la necesidad. La necesidad es pedir oración por aquello que te separa de Dios, como la mentira, como la rumuración, como el rencor. Yo nunca he oído, y ya lo he dicho varias veces, a alguna persona que venga y que diga, hermanos, necesito que oren por mí porque soy bien mentiroso. Acabo de decir 3 mentiras antes de entrar a la iglesia. Nadie. Una hermana que diga, yo necesito oración porque soy bien chismosa, hermano. Nadie. Hermanos, yo quiero que todos sepan que soy adúltero. Un ejemplo, un ejemplo. Y necesito oración porque tengo ese problema del adulterio. Acabo de venir de engañar a mi esposa. Nadie. Nadie. No, todo es orar por esto, orar por aquello, orar por finanzas, orar porque el hijo anda mal. Y que no, y vamos a ver por qué el hijo anda mal. ¿Qué le enseñaste? ¿Qué no le enseñaste? ¿Qué no cuidaste? Algo sucedió. Algo sucedió. Entonces, tiene que haber primero una capacidad y después vienen esas señales a los que son capacitados, pero no necesariamente son los que enseñan la palabra de Dios. Ahora, todos nosotros, a donde quiera que vayamos, tenemos que mostrar y dar testimonio de que Jesús vive. ¿Cuántos dicen amén? Y que Jesús vive en nosotros. ¿Cómo? En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de obrar, en nuestra manera de pensar, cómo nos dirigimos en el trabajo. Por eso a veces somos muy criticados. Y eso que se dice ser cristiano. ¿Por qué? Porque las generaciones pasadas dieron una apariencia solamente de qué es el evangelio. Y el evangelio es totalmente diferente a como las generaciones pasadas, ¿verdad?, lo anunciaron. Es, por ejemplo, usted trae la mascarilla. Yo me pongo la mascarilla. ¿Dónde está? Ya no sé dónde dejé ni la mascarilla, hermano. ¿Quién sabe dónde la dejé? Oh, aquí está. Yo traigo la mascarilla, pero usted no ve mi boca. Si yo estoy así, usted no sabe si estoy masticando chicle o no. Es una careta. Pero no muestro lo que hay atrás de la mascarilla. No sabes. Es más, si yo dejo de hablar y apago el micrófono, los que nos están viendo allá, ellos no saben si hablo o no. Es una careta. Hay algo atrás. Entonces la realidad es totalmente diferente. La realidad es totalmente diferente. El cristiano se enoja, el cristiano se equivoca, el cristiano tiene muchísimos problemas. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano comete errores y peca. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la vida del cristiano. Si alguien te dijo, y se lo digo principalmente a los que nos miran a través de las redes sociales, si alguien te dijo lo diferente, eso no es verdad. Que el cristiano no se enoja, que el cristiano no se molesta, que el cristiano no peca, que los cristianos y los pastores tienen matrimonios perfectos, absolutamente para nada. ¿Quién es la iglesia del Señor? Todos nosotros. ¿Y es perfecta? Y sin embargo, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga.
Entonces, ¿qué pasa? Somos iglesia y somos imperfecta. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, una cosa es la preparación para predicar la palabra de Dios y otra cosa es que tú puedas orar por quien sea y que puedas dar testimonio a quien sea. Pero para que tú te pares de frente a una gente, sean 4, 5, 7 personas en un lugar, tienes que tener una preparación de la palabra de Dios y una preparación bien teológica. ¿Cuándo dicen amén? Teológica. Respetamos mucho. Yo creo que Dios al que llama, capacita. ¿Cuántos dicen amén? Pero es algo más que un instituto bíblico. Es algo más que un estudio en las casas. Hay personas que van y asisten a los institutos, van y asisten a los estudios bíblicos en las casas y 2, 3 meses después ya dicen que tienen un llamado y que van a ser pastores. ¿Y quién le dijo? Dios me dijo. ¿Y quién te lo aprueba? Dios me aprueba. ¿Oh sí? ¿Y cómo hay evidencia? Porque Dios me lo dijo a través de un sueño. No. Aquí en la tierra tiene que haber una evidencia de que tú eres capacitado y que vas a ser llamado de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si no hay eso, no, hermano. Porque tenemos que sujetarnos a las autoridades. ¿Cuántos dicen amén? Entonces recuerdes eso. Recuerdes eso. ¿Ok? Que la gente para predicar la palabra de Dios tiene que capacitarse. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, API. API se está capacitando. Es pequeña, desde niña, desde brazos, desde gateando. Y está viendo una evidencia. Ella cuando tenga 16 años, 17 años como su tío Gregorio Emanuel, ella va a poder decir, yo desde que estaba gateando iba a la iglesia, ahora adoro a Dios, ahora sirvo a Dios, he sido capacitada en la iglesia. Pero no va a poder decir a los 17 años que va a pastorear una iglesia. Tiene que irse capacitando más. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es igual. Usted no quiere que, por muchos años que haya tenido la hermana Eva en el evangelio, usted quiere que lo bautice un ministro consagrado con una licencia. ¿Cuántos dicen amén? Y respetamos la trayectoria de la hermana Eva por muchos años en el evangelio, pero usted quiere que lo bautice un ministro de Dios. No va usted a pedir que lo bautice cualquier persona. No, usted quiere a alguien capacitado y aprobado delante de Dios para bautizarlo. ¿Cuántos dicen amén? En este estado y muchos estados, más bien en toda esta nación, no cualquiera puede celebrar una boda. No cualquiera puede casarte delante de la ley de los hombres. Acuérdese, una cosa es casarte. El casarse es legalmente, tienes que firmar un papel, y celebrar la boda es totalmente diferente. Solo puede hacer un ministro preparado, competente. No puede hacer las dos cosas el ministro, pero si llena los requisitos, primeramente del cielo y aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdese, casarte es cuando firmas el papel y celebrar la boda es cuando tú ya estás celebrando en la iglesia. Y hay veces que hay ministros que tienen las dos licencias para firmar un papel, casarlos delante de la ley y también celebrar la boda al mismo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Antes yo todavía, ¿cuándo fue? No, ya el año pasado ya teníamos la licencia para hacerlo las dos cosas juntas, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante que nosotros nos capacitemos todos. Todos tenemos que capacitarnos, ¿verdad? Porque uno no sabe mañana qué es lo que Dios depare de nosotros. Pues hay que estudiar la palabra de Dios, hay que capacitarse, hay que pedirle a Dios que nos la revele, hay que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento para poder ser capacitados en la palabra del Señor, que el martes vamos a continuar con este tema del milenio. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, explicado esto, tocamos un tópico el jueves pasado tocante Eliseo, cuando oró a Dios para pedirle a Dios que abriera los ojos del entendimiento a su siervo Giezi. Vamos rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 6. Pase, hermano.
Primera de Reyes, capítulo 6. Versículo... Permítame. Oh, no. Perdón. No, permítame. Es segunda, ¿verdad? Es que esto se frizó. Ok, ahí está. Sí, es segunda de Reyes capítulo 6, 17. Mire la palabra de Dios. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Versículo 19 vamos a leer también. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscas. Y los guió a Samaria. Bueno, aquí podemos ver que Eliseo ora a Dios para que le abra los ojos del entendimiento a Giezi. Solo hasta que Eliseo oró, que es orar, levantar tu corazón a Dios. Ok, estamos en una etapa totalmente diferente de la vida. Estamos a punto de concluir la dispensación de la gracia. Tiene que haber una madurez en la iglesia, una madurez espiritual en la iglesia y en cada persona que profesa la fe cristiana, que es redimida por la sangre de Jesucristo. Orar es levantar tu corazón a Dios. No te hace mayor ni te hace menor. Cualquiera puede levantar su corazón a Dios. Tenemos entrada delante de Dios, a su lugar santo, santísimo, a través de la sangre de Jesucristo. Pastor, ore por mí. No, ore usted, por usted mismo, por su familia. ¿Cuántos dicen amén? Es que hay que traer al pastor para que, como si el pastor tuviera algo especial que usted no tenga. No, usted tiene lo mismo que el pastor tiene: al mismo Dios, la misma salvación, la misma misericordia. Pero a lo mejor hay gente más crecida en la fe que otra. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que yo he tenido que pedirle oración a hermanos congregantes. Hermanos, oren por mí. Yo siempre ando pidiendo oración por todo el mundo. Hermanos, ayúdenme a orar, por favor. ¿Por qué? Porque necesitamos todos oración. ¿Cuántos dicen amén? Pero obviamente que si yo no me pongo primero a orar por mí mismo y por mis necesidades y mi familia, entonces en vano es. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene el poder. Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos. Solamente necesita creer. Pero creer tampoco te hace una diferencia, porque hasta los demonios creen. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas cosas que Dios hace por amor a su nombre, no porque seamos muy buenos, porque su nombre está comprometido ahí. Como le dijeron los cobradores del impuesto a Pedro: ¿tu maestro paga impuestos? ¿No los paga? ¿Y qué le dijo Pedro? Oh, sí los paga. ¿Y sobre qué le cobraban impuestos al pueblo de Dios? Por asistir a la sinagoga, por asistir a la iglesia, les cobraba el gobierno un impuesto.
Entonces vienen y le preguntan a Pedro, ¿y tu maestro no paga los impuestos? Y le compromete Pedro y le dice al cobrador de impuestos, sí, sí los paga. Ni siquiera fue a preguntarle al maestro si pagaba o no, o si tenía derecho a pagarlo o no. Entonces dice la escritura que cuando llega Pedro a la casa, Jesús le habla primero diciendo, a ver Pedro, ¿de quiénes cobran los tributos al pueblo? ¿Al pueblo o a los hijos de los reyes? O no, pues al pueblo. Luego pues los hijos de los reyes quedan exentos de pagar cualquier cosa. Ah, claro que sí. Entonces le estaba diciendo nuestro maestro a Pedro, yo que soy el hijo del dueño del templo, tú estás esperando a que yo pague impuestos siendo yo el hijo. Por ejemplo, Hannah, Hannah que ya está trabajando, bueno, que estaba trabajando porque ya dejó de trabajar. Primero estábamos orando para que no la llamaran a trabajar. Y dice nada más. Y luego ya que la llamaron a trabajar, ya total, Dios le dijo, no, ya, vamos. Y ya se fue de trabajar. Pero es como la hija que trabaja. Yo no le cobraba renta. Que había veces que yo decía cómo estaba la situación. Ay, sí que nos pagan. Pero no, es la hija. No se le paga renta. Digo, no se le cobra renta. ¿Cuántos dicen amén? El hijo queda impuesto, exento, perdón. Entonces Jesús le dijo eso a Pedro. Yo que soy el hijo del dueño del templo, ¿cómo tú quieres que yo pague impuestos? Entonces, ¿qué trato de decirle con esto? Que muchas de las veces el Señor responde por amor a su nombre o porque su nombre está inmiscuido en cierta situación. No porque seamos muy buenos. Hay veces que Dios ha tenido tanta misericordia de mí que yo no merezco el favor de Dios. A veces me porto muy mal y yo no merezco el favor de Dios, y sin embargo a través de su misericordia, que es nueva cada mañana, me lo otorga. ¿Cuántos dicen amén? Solo hasta que Eliseo oró, o sea, levantó su corazón, se dirigió a Dios para que el otro pudiera ver, Dios lo respaldó. A lo mejor su hijo no ve lo que usted ve. A lo mejor su esposa, por ejemplo, cuando nos movimos para este estado en el 2010, yo conocí este estado en el 2008. Yo viví en Los Ángeles, California. Vine a un evento del track en Tri-Cities. Ahí estuvimos muchas iglesias y a mí me llamaron para ministrar en una actividad de muchas iglesias, para la reunificación del cuerpo pastoral. Ahí estuvimos y ahí conocí este estado. Y cuando salí de este estado, regresé a la casa, le dije a Dios cuando iba en el avión, si un día tú me quieres mover de estado, pues que sea este, Señor. Me gustó mucho para criar a los hijos. Y 2 años después estábamos aquí. Entonces cuando Dios ya me había dicho, te vas a ir para Washington, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Dios quiere que nos vayamos a Washington. Teníamos programa de televisión, teníamos una iglesia pastoreando, teníamos la radio, tenía un ministerio ahí que estaba creciendo poco a poco. Y Dios nos pidió todo y que nos moviéramos y que empezáramos de nuevo. Y nos fuimos a vivir a Tri-Cities. Pero no nos movimos, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que mi esposa miró lo que yo estaba viendo. Yo le dije, Anita, tenemos que irnos a Washington. Y ella me dijo, no, lo que tú quieres es separarme de mi familia. Porque toda su familia, no toda, la gran parte de su familia por ahí vive al sur de esta nación. Y nosotros me la traje hasta el norte, imagínense. Pero Dios la movió, no yo. Entonces, ¿yo qué me tocó hacer? Señor, muéstrale lo que yo veo para que ella pueda estar de acuerdo conmigo. Y así sucedió. No me recuerdo si se descompuso mi carro o algo sucedió, que mi esposa se iba en el bus para su trabajo. Porque yo le decía, yo te llevo. Me decía, no, me gusta irme, me tomo mi tiempo. Me gusta esta nueva etapa, me dice. Déjame irme en el bus. Y dice ella, después de que ya pasó, creo como un año y medio.
Entonces, para esto ya había venido a Washington en unas ocasiones que había venido a predicar para acá y ella conoció, le gustó mucho también. Pero después de un año que ella conoció la ciudad de Tri-Cities, dice ella que estaba en la parada del bus y estaba haciendo un calorón. En Los Ángeles hace mucho más calor que aquí. Y dice ella que estaba parada en el bus, que estaba haciendo mucho calor y que de repente le vino un escalofrío en su cuerpo y que le dijo: quiero que te vayas a donde te está diciendo tu esposo, porque ahí te voy a bendecir. Y ese día regresó y me dijo ella: nos vamos, Dios me habló. Y a los 15 días ya todo estaba preparado para venirnos para acá. Y por ahí pasaron algunas cosas, algunos contratiempos. El enemigo no quería que nos viniéramos y nos venimos 3 meses después. Y aquí estamos. Entonces, usted tiene que hacer una oración delante de Dios: Señor, que mi esposa vea lo que yo veo, que mi esposo vea lo que yo veo. Ahora escuche, en una relación matrimonial, aquí hay muchos matrimonios, la cabeza es el hombre. Nomás 1, 2, 3. La cabeza es el hombre, el padre de familia. Pero el hombre de Dios, ¿ok? El hombre de Dios tiene características, ¿ok? Entonces, si no se comporta como un hombre de Dios, entonces no tiene mucha autoridad. Pero el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca le va a hablar a la mano primero, o a los ojos. Dios es un Dios de orden. Y al primero que le va a llamar y le va a hablar, no va a ir a hacer a su mujer. Le va a hablar primero a él. Y si él, por andar afanado o distraído, y de repente se nos olvida, porque todo se nos olvida, a nosotros los hombres, entonces Dios usará a su mujer para recordarle. Entonces Dios hablará con su mujer, sentirá lo mismo que él, y entonces su mujer se va a encargar de ayudarle idóneamente a que se desarrolle el plan de Dios sobre la vida de su esposo o su familia. Pero nunca está mal esto, y las que están solteras, ¿ok? Es que Dios me habló que te dijera, no. Así no es. Dios primero le va a hablar al varón en un matrimonio, en una familia. Primero Dios le va a hablar al varón. Ya después vendrá la confirmación por su esposa, porque va a sentir lo mismo que ella. Entonces, si usted, hermana, dice usted: es que Dios me habló que le diga esto a mi esposo, es algo medio raro, porque en la Biblia no muestra eso. La Biblia muestra que Dios le habla primero a la cabeza. Entonces, hermanos, usted tiene que pedirle a Dios: Señor, que pueda ver mi esposa lo que yo veo. Usted, por ejemplo, la mamá, la esposa, sí tiene esa autoridad sobre sus hijos. Dios me habló, hijo. Pero si está soltero, si está soltera, ¿cuántos dicen amén? Dios me habló sobre de ti, porque si está casada ella, entonces ¿a qué primero le va a hablar? Va a ser a su esposo. Pero ahora hay casos diferentes, porque ¿y si el esposo no se congrega? Si el esposo no es cristiano, entonces sí, le va a hablar al papá de ella o a la mamá de ella. Hay matriarcado, acuérdese. Hay veces que la mamá es la que, o la esposa es la que gobierna todo ahí, y eso está mal. Eso está mal. Eso no es bíblico ni está bien delante de los ojos de Dios. Ahora, si la mujer es viuda y queda a cargo de su familia, bueno, es otra cosa totalmente diferente. Vuelvo y le digo, hay casos diferentes, ¿ok? Pero entonces aquí Eliseo ora a Dios, levanta su corazón y le pide: muéstrale, ábrele los ojos del entendimiento a mi siervo. Eso es un secreto. Yo llevo orando, hermano. Muéstrale, por favor, a fulana, a mi esposo.
Perdón, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, lo que yo veo, Señor. Y es difícil, ¿sabe qué es lo difícil? No pedir, esperar. Y si yo soy desesperado, estoy esperando, ya llevamos 3 meses y no miran nada. ¿Qué hago? Nada, sigue esperando. Ay, Dios mío. Es como si usted fuera a un restaurante, tiene una cita y le digan a usted, espérame ahí, no te vayas. Oye, ya tengo 1 hora esperando. Sí, no te muevas, sígueme esperando. Ay, qué difícil. Y esto es así, esperar. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón está confiado en ti. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Es difícil, sí, que alguien mire lo que tú ves en Dios, claro que sí. Oró para que conforme los propósitos de Dios y la guerra de Dios obtuviese el alivio temporal y fueran confundidos sus enemigos. Nótese que lo espiritual y lo sobrenatural se manifestó en lo natural. Lo natural nunca se manifestará en lo espiritual o en lo sobrenatural. Nunca. Lo natural se va a mostrar en lo espiritual o sobrenatural. No. Lo sobrenatural y lo espiritual se va a notar en lo natural. ¿Cuándo dicen amén? Cuando sabes que la cobertura de Dios está contigo, el respaldo de Él, a donde quiera que vayas, serás guiado a través del Espíritu Santo. Y sabrás que son más los que están contigo que los que están en contra de ti. Por eso el rey David dijo, aunque un ejército acampe alrededor de mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que saber que la cobertura de Dios está sobre nosotros a donde quiera que vayamos. Yo no necesito llamarle a la compañía de la luz para avisarle que voy a prender la luz. Sé que la luz está ahí, si se apaga, si la apago. Sé que está ahí. Esa cobertura debo de saber que la tengo. A donde quiera que yo vaya y que está activa a la hora que yo invoque el Espíritu Santo. Eso yo debo de saberlo. En donde quiera que yo vaya. Si voy al aeropuerto, si voy al trabajo, si voy a la tienda, a la iglesia, en donde quiera, con los cuñados, con la cuñada, con el yerno, con la nuera, con el suegro, con la suegra. Esa cobertura yo la traigo y debo de saber que la traigo y que está activa dentro de mí. Y eso no es a través de cómo hables. Amén, aleluya, gloria a Dios, cuñada. No. Va a decir, ¿y esta fanática qué trae? Por eso hay veces que no caemos bien, porque utilizamos un idioma muy religioso. Y Jesús no es religiosidad. ¿Cuándo dicen amén? Usted tiene que ser práctico, normal, lleno de la sabiduría del Señor, balanceado. Cuando era niño me comportaba como niño. Y ahora que soy adulto tengo que comportarme como adulto. Entonces cuando venimos a la iglesia y a veces tenemos nuestros primeros pasos en la iglesia, pues nos impacta el poder de Dios y cambia nuestro lenguaje y empezamos a hablar ese lenguaje cristiano. Aleluya, hermanos, gloria a Dios, Dios les bendiga, hermano y hermano. Por eso a veces afuera nos dice, ahí va el hermano. Pero ese es un lenguaje que tenemos aquí en la iglesia. Pero cuando salimos de la iglesia tenemos que ser balanceados. Así como tú le hablas a tu hijo, no le vas a hablar a tu hijo, a ver, querido hermano, hijo de mi vida, gloria a Dios, aleluya, hijo, quiero corregirte que esto no está bien, aleluya, gloria a Dios. No, tú eres normal, tú eres transparente.
¿Me está entendiendo lo que le estoy tratando de decir? ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo? Entonces, eso es cuando tú eres niño en el Evangelio, cuando eres bebé en el Evangelio. Pero cuando ya tienes tus años, por ejemplo, Abi gatea. Y aquí quedó evidenciado que aquí se congregaba gateando. Y aquí va a dar sus primeros pasos, ya los anda dando. ¿Ok? Pero si tiene 4 años y sigue gateando y no camina, algo sucede. Algo está sucediendo. Hay que ir a que la revisen porque algo está sucediendo. No es normal que a los 4 años no camine. ¿Cuántos dicen amén? Es igual en el Evangelio. Cuando una persona ya lleva 5 años en el Evangelio, pues si no camina, algo está sucediendo. El pastor tiene que ver qué está sucediendo y le tiene que preguntar. Y la mayoría de la gente se incomoda. A ver, hermano, ¿qué pasó? Mire, hemos visto que no ha crecido. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no crece? Hay que ser dócil. Hay que dejarse guiar por Dios. Ahora tú, cuando el pastor venga y te diga algo de parte del Señor, lo primero es que el corazón te va a avisar que sí. O la carne te va a avisar que no. Luego, tú tienes que saber todo eso, tú tienes que conocer todo eso. Pero cuando el pastor te diga algo, rápido tienes que decirle a Dios, Dios, ¿esto es tuyo o es del hombre? Y el Señor te va a decir, es mío, esta es mi palabra. Es como por un joven que por ahí tuve, una desavenencia. No salimos mal, ni mucho menos, simple y sencillamente el joven se enojó. Le dije al joven, tienes que acercarte a tu padre. Pero ¿cómo tú me dices que me acerque a mi padre? Estás mal. ¿Cómo que? Ahora, ¿de cuándo acá está mal que una persona te recomiende que te tienes que acercar a tu padre? Es que tú no conoces, lo que sea, tienes que acercarte a tu papá. Y más si estás escuchando los mensajes, y más si te estás congregando en línea, y más si me estás preguntando. Muchas de las veces el Señor nos va a contestar cosas que no queremos oír. Que estamos esperando que Dios nos conteste lo que queremos oír. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será este mi esposo, Señor? No. ¿Y por qué no? Esperando que me diga que sí. No. Dios te va a contestar lo que Él tiene para ti, no lo que tú quieres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante tener ese crecimiento espiritual, esa relación con Dios. Y no tiene nada que ver con lo religioso. Lo natural nunca se va a mostrar en lo sobrenatural o en lo espiritual. Lo espiritual y lo sobrenatural se va a mostrar en lo natural. ¿Cuánto tiempo oró Eliseo para que los ojos del entendimiento de Giezi se abrieran? Ábrele los ojos del entendimiento a este ciego, Señor. ¡Pah! Es que llevo orando 7 años, hermano, porque no, pues ya. No, pues mejor deje de estar orando por eso, hermano. Sí, pues más ciego, ¿no? Pues, Dios no le va a contestar entonces. ¿Por qué? Porque está esperando esa persona en el inconsciente. Ay, es que oré 15 años. O sea, mi esfuerzo de 15 años orando le agradó a Dios y Dios concedió. No es así. No es así. No es así. No es por tu oración, es por la voluntad de Él. Puedes orar toda una vida. Hay versículos en la Biblia que muestra y dice Jehová, no me ores más. No más. Porque no siempre Dios va a decir que sí, hermanos. Señor, sánala y que viva. Y Dios dice, no, ni se va a sanar ni se va a ir. ¿Cómo es? ¿Y por qué no la vas a hacer? No podemos ponernos así. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que ser maduros. Tenemos que ser maduros para aceptar la voluntad de Dios. Porque por ahí dice un dicho, todo queremos que sea
miel en hojuelas, todo sea dulce, todo sea delicioso, y no es así. Entonces, ¿cuánto tardó en orar Eliseo? Un instante. Ábrele los ojos del entendimiento a ese hombre, y fueron abiertos. ¿Cuánto tiempo tardó Jesús para que saliera Lázaro de la tumba? Quitar la piedra. ¿Para qué? Si ya quiere, 4 días. Quiten la piedra. Lázaro, sal. Eso es todo. Padre, yo he orado. Yo sé que tú me escuchas. Pero para que estos crean, porque nadie creía. Lázaro, sal fuera. Mira, Lázaro. Porque acuérdense que estaban todos vendados. Ahí va así. Y salió. ¿Y está vivo Lázaro? No, se murió. Mire, estaba Jesús, la hija de Jairo, muerta. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se pueden salir ustedes, por favor? Imagínense qué raro se sentiría si yo le dijera ahorita, hermano Gregorio, hermano José, ¿pueden salirse por favor un momento? La primera que se pondría incómoda sería la hermana. Claro. Entonces Jesús, siendo nuestro sanador, le pidió que salieran algunas personas de ese lugar. ¿Por qué? Porque no creían, estorbaban en la fe, obstruía su incredulidad para que sucediera un milagro. Y Jesús, no Pedro, no Juan, no, Jesús tuvo que decir, ¿pueden salir por favor un momento? ¿Por qué? Porque la incredulidad de la gente afecta a la fe para que se manifieste lo que Dios quiere hacer. Si aquí en esta iglesia hay uno que tenga falta de fe, eso perjudica a la iglesia. Sí, hermano, nosotros solamente tenemos que aguantar. Yo estoy aguantando, hermano. Estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga. Pero ese lugar tiene que estar construido. Este lugar no es así como va a quedar. No es así. Yo estoy esperando. Y espero y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y yo hago lo que tengo que hacer. Pero si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, ya no es mi responsabilidad. Ya se queda en la iglesia la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy donde debo de estar. Yo estoy cuando debo de estar. Yo hago lo que tengo que hacer de parte de Dios para hacer lo que Dios quiere que se haga en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero si ya no, pues ya no es mi responsabilidad. Ya queda la responsabilidad en alguien más. Entonces cada quien va a tener su recompensa. Y posteriormente usted lo va a ver. ¿Qué recompensa tengo yo? Y se lo digo para la gloria de Dios. Mi Janita se va a servir a Dios. Mi Janita no fui a una graduación de medicina o de arquitectura. Mi Janita se va a servir al Señor. Atiende el llamado de Dios. Esa es mi recompensa. No, mi recompensa no es que, yo hice aquí y algo más. No. Mi recompensa, ahí está Janita. Y eso queda escrito por la eternidad. Queda escrito por la eternidad. Y si tuvimos que sembrar en este lugar y lo que hemos pasado, bueno y malo y lo que sea, los desafíos que da la vida para que Hannah haya atendido el llamado de Dios, ¡oh, gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Y su recompensa ella tendrá, y tendrá que ir caminando y creciendo en su ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya vienen sus ahora ella, Dios le está dando esta oportunidad, es una privilegiada de Él. Ahora ella tiene que aprovechar la oportunidad. Ahora ella tiene que ser valiente. Ahora ya le va a pedir cuentas el Señor y responsabilidad sobre eso también.
A mí me decía Hannah, ay papi, tú sabes hacer esto y esto y esto y haces esto y esto. Le dije, no, ni le sigas, hermano, porque es más responsabilidad delante de Dios. Ni le sigas. No me estás recordando todo lo que Dios me ha confiado. No, mejor ahí párale. ¿Por qué? Porque en todos no doy el ancho suficiente que el Señor pide. Es misericordia. Entonces esa es la recompensa. ¿Qué recompensa tengo? De que para la gloria de Dios, pues mire, Janita acaba de cumplir 19 años, no me ha salido embarazada, no anda de noviera. Que ahí andan, pues gloria a Dios, qué bueno. Allá, haciendo su lucha, pues gloria a Dios, qué bueno. Y un día se va a casar, claro que se va a casar, pero que sea en el tiempo de Dios y ojalá que ella pueda seguir adelante en las cosas de Dios y atendiendo ese llamado 24 horas. Entonces esas son las recompensas. Aquí podemos ver que esa cobertura te sigue y sigue a tu familia. Va a seguir a tu familia donde quiera que vayas. Pero esto es esfuerzo. Eso no creas que es nada más porque lo leíste y lo leí y yo soy tierra adquirida por Dios, nación santa, soy el linaje escogido. No. Tienen que vivirlo. Se tiene que notar, se tiene que mostrar. No porque lo hayas leído. Ay, me conviene eso. Como cuando a veces yo quería que Dios me hablara, háblame Dios, y ojeaba y pasaba así la Biblia, como que hasta la barajeaba. Háblame Dios, y en donde me pare, yo sé que ahí tú me hablarás de arrepiéntete, hipócrita. Ay, no me la. No, tenemos que vivir, tenemos que esforzarnos. ¿Por qué cree que Dios le está abriendo puertas a ella? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree usted? Siempre está ahí, hermano. Haya 2, haya 3, haya 4, haya lo que haya, hermano. Se prepara, estudia. Usted no sabe. Una vez yo dije que Joseph, el fruto, que muy bonito, que toque el fruto, eso es sudor y lágrimas. Y los hermanos morenos saben. Sudor y lágrimas. ¿Usted cree que aquí, Janita, no ha habido sudor y lágrimas? Ha habido más lágrimas que sudor. Pero se le esfuerza. Está su hermana de testigo. Y ya preparaste los cantos, ya mandaste los cantos, tienes que hacer así, tienes que hacer asado, y así. Y se desespera y de repente salimos ahí discutiendo y no, tiene que ser formada. Llores y me digas, Hanna, esto es así. Y si tú no estás dispuesta a hacer, entonces mejor ni te salgas de donde estás, sigue cortando cabello. Si no estás dispuesta a hacer lo que Dios te pide, y está dispuesta. Entonces hemos visto un respaldo de Dios muy importante. ¿Por qué? Porque ya nació su ministerio, ya tiene lo que se necesita para salir, ya está en las plataformas digitales, su música, ya ella atendió un llamado antes de irse. El pastor JP, que la mayoría de aquí lo conocemos, la invitó a ministrar. Esa fue una señal. Cuando todo se estaba preparando, ella saca un canto con un morenito, que están cantando a dueto, y por ahí el pastor JP la ve y le manda un mensaje, y nos lo manda mi esposa a mí también. Sería para mí un honor y un privilegio que Hanna viniera a ministrarnos en la alabanza, porque tengo un evento especial de 5 días. Y nos quedamos, ¿cómo? Ya la música ya la tenía lista, la estábamos preparando, y viene esa invitación del pastor y me manda a mí un mensaje: no te preocupes por los gastos, nosotros vamos a correr por los gastos. Y pues ese es Dios. Entonces le dije, pero te vas a ir con Yuki. Vamos a ver cómo le hacemos para irme rápido. Vi los vuelos, $200 ida y vuelta hasta Pittsburgh. No, dile que te va a acompañar Yuki. Pero ¿y tú vas a tocar sola nada más así en el piano?
Llévate a Joseph, vamos a ver cómo le hacemos. Vendemos el carro, vamos a ver cómo hacemos. Llévate a Joseph también. Y Hannah, no, Joseph, papi, no, Joseph, no, no, Joseph, tienes que llevártelo para que toque por lo menos la batería, también te acompañe. Le mando un mensaje, Hannah, pastor, dice mi papá que yo creo que va a tener que ir Yuki a ayudarme y Joseph también va, si no hay ningún problema. Y le mando un mensaje y le dice, no hay ningún problema, nosotros corremos con los gastos de ellos también. No dice mi papi que no hay necesidad de esos gastos, no, pero nosotros queremos hacerlo. Dios es Dios. Entonces Yuki, fíjese, le estoy contando esto de testimonio para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para la gloria de Dios. Son cosas chiquitas, pero para mí son grandes. Entonces Yuki hace su escuela de verano. Entonces la escuela de verano le propone que le va a pagar por hacer escuela de verano. Y el cheque ese se lo tenían que haber mandado hace como 3 semanas y nunca le llegaba. Y entonces siempre ella, todos los días, y no llegó nada en el correo. Y no llegó. Yo decía, y yo hasta que me, oye, Yuki, ¿y tú por qué tanto? ¿Y tú por qué tanta te urge revisar el correo? Ya me explica. O no, si hay que ver el correo, vamos a ver, todos los días, yo te ayudo. Y total que esta semana me dice, pues es que no me llega nada, papi. Dice, a mí siempre me olvidan. ¿Cómo que siempre te olvidan? Sí, es que hay cosas que me tienen que mandar y a mí no me las mandan. Me las mandan a todos los demás y a mí no me las mandan. Siempre se olvidan de mí. Dije, es que yo creo que como que tienes como un nombre medio raro. Pues a lo mejor se olvidan. Dije, pues habla. Pero es que me dan pena. Van a pensar que estoy haciendo la escuela de verano nada más porque quiero dinero. Y es mentira. ¿Es mentira? No, pues entonces pregunta que por qué no llega, que si ya te lo mandaron porque siempre se olvidan de ti, pregunta. Y lo hizo, y le dijeron, no, es que ya lo mandamos, te tiene que estar llegando en estos días. Y precisamente le llega el viernes, le llegó su chequecito el viernes, y le decía, mira Yuki, si te llega ese cheque antes de irte a Pittsburgh, es porque Dios está en el asunto y quiere que vayas también. Algo Dios va a hacer. Y me dijo el pastor, y vaya, déjalas ir con la expectativa de que Dios va a hacer algo en las vidas de ellas y de Joseph. Dios se va a comunicar con ellos. Déjalos ir con esa expectativa. Dios tiene algo para ellos 3. Amén. Entonces yo le dije, mira Yuki, dinero rapidito para que vayas allá a ministrar al Señor. Y se puso muy contenta, pero cuando abre el sobre, rompe el cheque. Ay, Dios mío. Pero ¿qué trato de decirle? Que tenemos que tener nuestros ojos del entendimiento bien abiertos. Eso te lo da la relación con Dios, el discernimiento, el prepararte. ¿Por qué cree que esto viene? ¿Por qué? Y ahí va lo difícil. ¿Cuántos dicen amén? Ahí va lo difícil. Porque a veces aquí usted me ve predicando y no me ve predicando. No, hermano. Si usted aquí no me ve predicando, ¿sabe por qué es? 2. Si usted aquí no me ve parado en este lugar, solamente puede ser 2 cosas. Una es porque estoy enfermo, realmente enfermo, que no puedo estar, o porque estoy predicando en otro altar. Si usted no me ve aquí, es por esas 2 causas. Usted no me va a ver si yo no voy a hacer otra cosa. Esas 2 causas, si usted no me ve aquí, es por eso. Y la mayoría del tiempo, cuando usted no me ve aquí, no es porque me fui a visitar a no sé quién. No fue porque porque ni vacaciones tomo. Es porque estoy en otro lugar haciendo lo mismo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces los ojos del entendimiento tienen que estar abiertos para cada uno de nosotros. Tenemos que saber que esa cobertura nos sigue a donde quiera que vayamos y que está activa. Recuerda, los ángeles ya estaban ahí y Eliseo no ocupaba verlos. Él ya había visto ángeles en capítulos anteriores.
el que necesitaba ver esos ángeles era Giezi. Eliseo ya había visto eso. ¿Qué quiere decir esto? Que él ya había visto la manifestación de Dios sobre su vida. Ya había sentido el respaldo, ya lo había visto en lo espiritual. Él no necesitaba pedir a cada rato el respaldo de Dios. Ya lo había sentido, ya lo había visto. Ahora tenía que caminar sobre lo sobrenatural y lo espiritual. ¿Y cuántas veces nosotros pedimos lo mismo todos los días, todos los días, todos los días, y todos los días, y todos los días? Y le recordamos al Señor, hasta en tu palabra dices, como si al Señor se le olvidara su palabra. Esa es una manera personal. Yo hay veces que hasta me da pena cuando estoy orando. Ay, Señor, otra vez lo mismo, Señor, estoy cayendo en lo mismo. En lo mismo estoy cayendo, Señor, perdóname, es que creo que ando mal espiritualmente, Señor, otra vez en lo mismo estoy cayendo, Señor. Si yo ya he visto tu poder, ya he visto tu misericordia, he visto tu gracia, he visto cómo me has dado favor, otra vez estoy cayendo en lo mismo, Señor. Mejor ayúdame a crecer, ayúdame a pasar este valle, ayúdame a pasar el mar. Ábreme ese mar, Señor, otra vez. Ábreme camino donde no lo hay, otra vez, porque ya me has abierto muchos. Pues no te voy a abrir este camino. Bueno, entonces ¿qué quieres que haga? No me voy a poner a llorar o a enojarme porque Dios no me va a abrir el camino que quiero que me abra. Porque Él sabe si quiere abrírmelo o no. No te lo voy a abrir. Entonces ¿qué quieres que haga, Señor? Nada, Señor, nada. Es que es lo más difícil para mí no hacer nada, Señor. Pues por eso te lo estoy pidiendo. Porque sé que es lo más difícil para ti. ¿Qué crees que te va a pedir el Señor? Lo más difícil, hermano. Que el niño aprenda a andar en bicicleta. No. ¿Por qué? Porque se puede caer. No, que no ande en bicicleta, que no se va a caer. Que se caiga. Pero que ande en bicicleta, tú lo vas a ayudar. Que se va a caer, se va a caer. Claro que sí. Pero no por eso no lo vas a enseñar a andar en bicicleta. ¿Cuántos dicen amén? Claro. ¿Me avisas para cuando te vayas a caer, hijo? Y yo, no. Cada quien su responsabilidad, su vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante, hermano, entender. Dejar que los hijos se desenvuelvan. Por eso, note esto. Yo lo dejo a usted que sea. Yo no ando sobre de usted. Yo no ando ahí metido con usted y pidiéndole explicaciones de su vida privada. Sería yo chismoso y manipulador. Yo lo dejo que sea usted. ¿Por qué? Porque usted se debe a Dios, no a mí. Tú y yo nos debemos a Dios. Y cada quien tiene que cumplir. Por eso yo no voy a estar ahí metido con usted, ni manipulándolo, ni metiéndome en su vida privada. Si usted me da acceso y me cuenta algún problema y me pide una opinión, lo primero que te voy a decir, yo te voy a dar la opinión de Dios primero. Ya si tú me pides una opinión personal, esa no vale tanto, pero la de Dios sí. Y después te la daré la mía. Pero la palabra de Dios dice esto tocante a lo que tú me estás diciendo. ¿Es difícil? Sí, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, pastor, ¿y usted qué opina? Pues yo opino esto. Pero tú tienes que hacer lo que la palabra de Dios te dice que tienes que hacer tocante a tu situación. Y punto. Y seguimos felices y caminando y haciendo y viviendo. ¿Para quién? Para Cristo. Ay, es que, cuidado, que no me vaya a ver el pastor, que no me vaya a ver. No. O vamos a hacerlo porque el pastor. No. Esto aquí no puede suceder eso. Entonces, porque Dios lo vas a agradar o porque Dios te está viendo. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Yo lo dejo, hermano. Usted tiene que ser maduro, tiene que empezar a caminar. A lo mejor tendré más atención, a lo mejor por los nuevos. A lo mejor sí estaré atendiéndolos más. ¿Por qué? Porque es como API. Cuidado, no se vaya a caer y se vaya a dar en la cabeza o en el labio. No, hay que cuidar.
pero ya no se puede cuidar tanto a Naomi como a Abi. Ya Abi, ya uno ya confía más en Abi, que se para y se va caminando, ya sabe uno que no se va a caer, va a ser difícil que se caiga. Pero Abi no, había que cuidarla. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante, hermano. Es importante crecer en lo espiritual, madurar. Muy importante. Yo lo dejo ser. Y hay veces que esa es mi manera. Pero es que yo hice esto, pastor. Pero acuérdate que es tu papá, ¿no? Sí, sí es mi papá, pero sí, pero es tu papá. Y te ama. Hayas hecho lo que hayas hecho. Que te sientes mal, eso es bueno. ¿Por qué? Porque hay algo, el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y eso es bueno. Lo malo sería que una y otra y otra y otra y otra y otra vez hagas lo mismo. Eso es lo malo. ¿Qué tienen que hacer? Pedir perdón y seguir tu camino. Y seguir adelante. ¿Por qué? Porque si no te perdonas tú y sientes que eres un gusano de Jacob o una llaga podrida, pues eso el enemigo lo va a usar para desacreditar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? No puede haber más amor en una persona que recién viene a la iglesia, que viene de pecar, que no conoce de Dios, que a veces no los conocemos. No puede haber más amor en esa persona que apenas recibe a Jesús en su corazón, que el que ya lo haya recibido y que se esté esforzando igual que tú para seguir su camino. Tiene que haber el mismo amor. Y hay veces que somos muy malos con los de casa o nuestros hermanos, somos muy injustos. Se equivocó, ándale, ¿para qué se equivoca? Ándale, ¿por qué no se vuelva a equivocar? No. Si se cayó, ayúdalo a pararse. Recuerda que tu papá te ama. Sí, pastor, pero es que fíjese que ¿asesinaste? No. ¿Robaste un banco? No. Entonces, ¿qué hiciste? Nada. Es que pensé mal. Bueno, pídele perdón a Dios y se acabó. Y sigue tu camino. No, es que creo que no. Entonces ya le estás abriendo una puerta al enemigo.